Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura que yo creo que es de los sucesos más extraños del siglo XX, si no el más extraño. Yo diría que es el más extraño en cuanto a este tipo de acontecimientos. Yo creo que es el más extraño. Y que diría que puso en vilo el planeta. Pudo destruir al planeta. Con todo y ello, providencialmente nos salvamos. Pero de esta historia les voy a hablar después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten con sus amigos alrededor de una taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, que es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir las notificaciones. A quienes les gustan los podcasts, aparecemos en Spotify como ilógico y allá hay una temática que es distinta de esta y sé que también les va a gustar. Pues bien, les decía que este acontecimiento, yo creo que si lo miramos desde una perspectiva catastrófica, creo que hay dos momentos cruciales en el planeta Tierra en el siglo XX. Uno fue la crisis de los misiles de octubre de 1962, que yo ya conté esta historia en uno de los capítulos anteriores, y este acontecimiento del que les voy a hablar. Aquella de 1962, porque evidentemente estuvimos casi que a punto de destruir el planeta por una contienda nuclear, una confrontación nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Pero esta de la que les voy a hablar hoy, sí es un hecho que obedece específicamente a la estructura del cosmos, a las fuerzas cósmicas y también a la dinámica de nuestro planeta. El 30 de junio de 1908, un campesino estaba sentado como en el corredor de su casa, junto al río Yenisei, en las profundidades de Siberia. Obviamente que esa región es supremamente gélida, demasiado fría. Y entonces junio se supone que es un mes en el que ya está entrando el verano, pero un verano allá es un verano cuando el día es muy caluroso, puede llegar a 5, 6, 7 grados, puede llegar a 10 y en casos excepcionales se ha dado que llegue a 20, pero el promedio es más o menos 5, 6 grados de temperatura. Y él estaba aprovechando ese clima benigno para él. Y él observaba que al frente tenía el corral donde tenía pues a todas las ovejas, los perros que son los guardianes de las ovejas, y otros animales domésticos que estaban ahí alrededor de su casa, una casa solitaria. Pues solitaria en cuanto a que no había muchas otras casas cercanas. ¿Y cómo les parece que de pronto estos animales empezaron nerviosos? Los perritos con la cola entre las piernas trataban de meterse debajo del asiento donde él estaba. Allá las ovejas balaban de una manera muy lastimera y muy nerviosa, recorrían el corral. Ocurría otro tanto con las gallinas y otros animales domésticos. Y él decía, ¿pero qué pasa esto? ¿Será que hay algún lobo por aquí merodeando? Que es un motivo muy usual en esa área para que los campesinos, los dueños de estos rebaños, obviamente se pongan alerta. Estaba cavilando en eso cuando de pronto empezó a sentir un tremor, no temblor de tierra, sino como una vibración. Y todo vibraba, y repito, no temblor de tierra, la tierra no se movía, sino como que todo lo que había encima vibraba. Y de pronto escuchó una estampida, pues una explosión impresionante, y la explosión, él se quedó sorprendido, pero en el instante en que hubo la explosión, ¿cómo sería la velocidad? Que él se levantó, pero el viento lo tiró a un lado de la casa, que había una cuneta de por ahí 1,5 metros, 2 metros.
providencialmente eso lo salvó. Porque ese viento incandescente llegó y abrazó, hablo de abrazar con ese, pues calcinó las ovejas, calcinó a los perros y a todos los animales domésticos. Él se salvó, bueno, porque cayó a esa zanja. Pues resulta que esa explosión, entre tanto, había un grupo a más de 80 kilómetros. Este estaba aquí junto al río Yenisei. Y esto de lo que les estoy hablando era un grupo que estaba también de campesinos que estaban saliendo para sus labores en las cercanías del río Podkamennaya-Tunguska. Obviamente que ellos estaban también como a una distancia suficiente como para no ser abatidos por esta explosión. Y cuentan ellos que observaron en el cielo una bola de fuego que descendía a una velocidad pasmosa. Después calcularon la velocidad y decían que era más o menos a 11 kilómetros por segundo, como sucede cuando algo va a salir de la Tierra, a vencer la ley de la gravedad. Las naves que van a salir tienen que ascender a razón de 11 kilómetros por segundo cada segundo. Es decir, es un aumento exponencial. 11 el primer tramo, 22 el segundo, 44 el tercero y así sucesivamente alcanzar esa velocidad para poder escapar de la gravedad de la Tierra. En este caso era en descenso. Pero afirman ellos, muchos años después, que de pronto esa bola aparentemente se detuvo, cambió de dirección y explotó. Y esa explosión, pues no solamente los lanzó a una distancia considerable de donde se encontraban, sino que prácticamente los dejó sordos. Una estampida impresionante. Y al mismo tiempo en otras regiones también de esa Siberia, de esa profunda Siberia, de la tundra siberiana, vivieron exactamente el mismo drama. Cuando tratan de armar el rompecabezas, todos dicen que vieron algo que venía del cielo. Algunos hablan de lo que para ellos era un aparato de hechura humana. Otros dicen que era una bola de fuego. Otros más adelante aventuran la teoría de que era un cometa. Lo cierto es que era un objeto que más o menos a 4 o 5 kilómetros de altura explotó. Y esa explosión fue de tal tamaño que devastó toda la vegetación de 80 kilómetros de radio, es decir, 80 kilómetros a la redonda. Y dentro de esos 80 kilómetros destruyó 60.000 árboles. Pero los 60.000 árboles, muy extrañamente, no los descuajó, sino era como si la fuerza de la explosión se hubiera metido por entre ese bosque en la mitad y hubiera explotado ahí, y tal explosión hubiera hecho que todos los árboles se doblaran, obviamente partidos, se doblaran hacia afuera. Y todavía se puede ver eso. Ya pues obviamente que los vestigios son muy pequeños, pues han transcurrido más de 100 años. Eso fue en 1908. Pero sí estuvo muy visible hasta mediados de los años 60. Inclusive hay muchísimas fotos en las que se ven cómo los árboles quedaron en forma radial, partiendo de un eje del centro, y todos quedaron en forma radial, como los radios de una bicicleta expandidos. Esos 60.000 árboles. Y abrazados, claro, quemados. Particularmente la parte interior de los troncos que daban hacia el centro, desde donde vino esa fuerza devastadora que los abatió en forma radial. Todo esto hizo que en esa región prácticamente no solo de los animales que estaba hablando, sino cientos de miles de animales perdieron la vida, pues sucumbieron, más la vegetación destruida. Fue una cosa inenarrable, inenarrable.
Y obviamente pues que la noticia, imagínense ustedes por allá en las profundidades de Siberia, pero profundidades son profundidades, casi llegando, diría yo que cercano como al mar del norte de Barents, por ahí, que es mucho más al extremo de Asia, hacia América. Y la noticia se conoció, pero había un pequeño problema. Resulta que en ese momento Europa era un hervidero político y caótico, con todos los movimientos sociales que se estaban gestando, los anarquistas, los rusos que protestaban contra el zar, todo ese tipo de cosas hacía que el ambiente fuera demasiado efervescente y por lo tanto, pues un evento de esos ocurrido a miles de kilómetros de distancia de la capital, pues no le pararon bolas. Pero el eco sí llegó allá y aunque se pretendió enviar una comisión, en ese momento prácticamente no se pudo. Y con mayor razón en los siguientes años, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, en el tiempo quedó ese evento como una curiosidad y se fue olvidando, hasta que un científico llamado Leonidas Kulik, ya cuando después de terminar la guerra ya se habían instalado los comunistas en el poder, habían matado al zar, ya en 1927 el que mandaba era Stalin, porque en 1924 había muerto Lenin y entonces él se apoderó del poder. Y apenas en 1927, pues como que alguien se acordó del evento y Leonidas Kulik dijo, que era un gran científico de una gran reputación, dijo que él iba a ver qué era lo que había pasado. Pues arrancó y se fue para Siberia. Tuvo muchas dificultades porque todavía quedaban focos de rebelión, pueblos rebeldes. Las circunstancias eran muy complicadas. Con todo y ello, él se fue hasta allá. Y llegó a donde suponía, de acuerdo con las informaciones que tenía, que había sido el estallido. Ya habían hecho unos cálculos basándose en lo que habían dicho el campesino del Yenisei que se logró salvar. Aquellos otros que estaban junto al Tunguska, al río Tunguska, Podkamentaya Tunguska. Y entonces, haciendo los cálculos, pudieron determinar dónde había sido la explosión. Ya habían transcurrido pues casi 20 años, porque eso fue en 1927. Y cuando llegó allí, Kulik se sorprendió, cuando pudo determinar dónde había sido el estallido, se sorprendió. Pues imagínense ustedes al ver esa devastación, que obviamente por efectos de la misma tundra y del permafrost que siempre permanece, es decir, ese hielo que está entre pantano y nieve, y la tundra, pues ese frío tan impresionante y la nieve sobre los árboles y demás, pues conservaba lo que allí había ocurrido, o por lo menos las pruebas de esa explosión. Y él se quedó asombrado con esa forma radial. Imagínense ustedes una extensión de terreno con 60.000 árboles descuajados. Cuando digo descuajados es cortarse, es decir, por la explosión cercenados desde abajo, pero extendidos en forma radial. Aventuró entonces, de acuerdo con eso, que era un meteorito que, quién sabe, al entrar a la atmósfera por la fricción y el intenso calor al que es sometido cada cuerpo, por eso nosotros recibimos todos los días, dicen que unos 200.000 meteoritos entran a la Tierra y llegan a la superficie del planeta. Pero la diferencia es que cuando entran, regularmente deben entrar como a unos 30 grados de inclinación, esa entrada a la atmósfera hace el papel de un esmeril. Y ese esmeril va tallando esas piedras que van llegando con el calor y la velocidad, y resulta que quedan en pedruscos pequeñísimos, es decir, algunas veces arenilla inclusive. Pues bien, entonces él dijo que debió ser un meteorito. Y si meteorito, en alguna parte tenía que haber necesariamente un cráter.
Pero cuando llegó al centro, donde estaban los árboles, desde donde partían los árboles, no había cráter. Había de pronto como unos pequeños, digámoslo, agujeros, sí, o pozos, pues, que tenían agua y que evidentemente se veía que no eran unas formaciones naturales, sino que habían sido causadas por, en este caso se supone que esta explosión. Pero no había un cráter. Y entonces ahí sí se complicó mucho la cosa, porque entonces él aventuró la posibilidad de que si no era un cráter, perdón, que si no había sido un meteorito, para que no hubiese un cráter, entonces debió ser un cometa, que recordemos que el cometa es un cuerpo de hielo y de nieve sucia, y que obviamente pues trae material del espacio exterior que es aglutinado por ese mismo hielo. Inclusive se dice que la vida pudo haber llegado a la Tierra justamente a través de un cometa por un efecto de panspermia, es decir, transportar la semilla de un lado a otro, y que al llegar a las proximidades del Sol esos cometas se derriten porque son puro hielo. Y entonces dijo, tal vez la velocidad de entrada hizo que ese cometa se derritiera y por lo tanto no generara un cráter. Pero por la velocidad que traía y la presión fue la explosión que se sintió prácticamente en toda Rusia y en buena parte de Europa. Pero hay muchísimas conjeturas de qué fue lo que pudo haber ocurrido ahí. Pero de esto les hablaré en el próximo capítulo, porque aquí ya se me acabó el tiempo. Así que a ustedes muchísimas gracias y espero que les haya gustado este capítulo, que es el que históricamente se llama como la explosión de Tunguska, así lo conoce la historia. Así pues que espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y naturalmente les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? En el próximo capítulo sabrán de qué se trata. Así que por ahora, chao. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.